Saavedra Rodríguez, de 26 años, la hija Erling Naum Licona Quintanilla, de 24 años, el yerno. Se desconocen de momento las causas de esta nueva masacre, repito, en el sector de Tocoa, Colón, donde sujetos, además de asesinarlos a disparos, los han quemado en esa comunidad. Los pobladores de los encuentros en Tocoa, Colón, están horrorizados ante este hallazgo la madrugada de este jueves. Lamentable suceso que debemos informar. Pero tenemos otras noticias que han ocurrido en las últimas horas en la capital de la República. Una balacera se produjo a altas horas de la noche en la colonia centroamericana y la colonia Vendeque en Comayagüela, entre pandilleros de dos pandillas rivales, la MS y la pandilla 18. Al final de la balacera resultó muerto un jefe de la pandilla 18, el cual se encuentra como desconocido en la morgue del Ministerio Público. Entre tanto, una joven en la madrugada se conducía en estado de ebriedad en un vehículo turismo de color azul, perdió el control del volante y se estrelló en un poste. El saldo fueron daños materiales, pues la joven resultó con golpes leves. El accidente ocurrió en el Boulevard Centroamérica, sector de Pordiunza, ahí justamente en el sector de Redondel. Bueno, el cuerpo de un taxista de nombre Carlos René Mejía, de 32 años, fue asesinado ayer en Ciguatepeque. Anoche fue retirado por sus familiares en la morgue del Ministerio Público. Lamentable hecho, no se nos ha informado sobre por qué asesinaron a Carlos René Mejía, que se dedicaba a la ruleteada en ese sector de Ciguatepeque. En el sector del Tizaquío, un vehículo tipo turismo atropelló a una señora de unos 65 años. Se ha identificado a la señora con el nombre de Santos Leonela Colindres, a la cual pues se murió al instante producto de este fuerte impacto. Lamentable suceso ocurrido ahí en el sector del Tizatillo, al sur de la capital. Bueno, tres lamentables sucesos del sector de encuentros en Tocoa, Colón. Realmente muy consternados. Estamos esperando que la autoridad nos informe sobre este hecho. Bueno, voy a cerrar con un video. Verán ustedes en pantalla un video de un médico en servicio social que está dándole oxígeno a un paciente de forma manual, porque los equipos artificiales pues están en mal estado. Miren ustedes, entre dormido y despierto, el pobre médico pues no deja de darle el respectivo oxígeno a un paciente, y si un paciente no recibe oxígeno se muere. Pues estuvo mucho tiempo ahí y las imágenes muestran el cansancio, el agotamiento que son expuestos algunos médicos, con turnos extenuantes, jornadas extenuantes, y este médico pues cumpliendo su labor manualmente, pero no debería ser así. Se supone que debe haber equipo artificial en buen estado, porque es básico, es fundamental en el hospital escuela universitario. Lamentablemente, pues así está el sistema sanitario de nuestro país. Bueno, estos son parte de los sucesos y otras informaciones. Estamos pendientes al cierre de este espacio de noticias de lo que ocurra en el caso Collier y otras informaciones. Adelante, Michelle. Eric, con ustedes, buenos días. Muchas gracias, Nelson. Completo su informe. Y de esta forma concluimos una emisión más de Noticias en Canal 10 por la mañana. Sigue Foro, Canal 10. Feliz día. Su revista Hablemos Claro le trae esta semana el estrés, un trastorno que puede arrebatarle la vida. Siga las huellas de las ecuaciones que cambiaron al mundo. Clips, Café Político, La Izquierda Contraataca. Reportaje, Hablemos Claro, con las opiniones más contundentes. Hablemos Claro, a solo 15 lempiras el ejemplar, en puesto de venta y con canillitas.
de lunes a viernes. Isis, Arnaldo y Giselle te esperan en Está Pasando de 2 a 4 de la tarde por TEN, Canal 10. La televisión es positiva cuando educa, orienta y entretiene. TEN Canal 10 es exitosamente positivo con su espectacular programa Avances en Salud, con la popular Ileana Aguilera, profesional de la medicina, especializada en prevención de salud para vivir saludable y feliz. De lunes a viernes, no se pierda Avances en Salud con la doctora Ileana Aguilera, una figura indispensable en medicina preventiva para cuidar su salud. Avances en Salud, de lunes a viernes, 9 de la noche, por TEN, Canal 10. Cada día, abriendobrecha.tv tiene mayor potencia digital. Ahora tenemos más de 3.226.000 usuarios únicos. Más de 3,5 millones de personas se informan con abriendobrecha.tv. Hemos tenido más de 7.150.000 sesiones y más de 124.526.000 impresiones. Telenoticiero Abriendo Brecha, ahora en digital. Abriendobrecha.tv. Una potencia informativa en digital, con la información al momento y la opinión más impactante. El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Tu banco está donde tú quieras. Descarga Atlántida Móvil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta. Un gusto saludarlos en esta mañana de hoy día jueves. Hoy vamos a hablar sobre un tema de suma importancia para el país, para nuestra democracia. Ha finalizado hace casi una semana el diálogo político facilitado por Naciones Unidas y en la que participara tanto el Partido Nacional, el gobierno, Salvador Narrala y el Partido Liberal de Honduras. Al final, Libre fue invitado en reiteradas ocasiones, pero no quiso participar. El Partido Liberal y Salvador Narrala en algún momento pusieron condiciones para que participaran los partidos emergentes, pero los partidos emergentes también pusieron condiciones para participar y al final no fueron parte de las 4 mesas del diálogo político. Hoy tendremos en el foro de Canal 10 a Igor Garafuli, representante de Naciones Unidas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Igor Garafuli. Muy buenos días, Eric, y la síntesis que has hecho recoge exactamente lo que han sido todos estos meses de trabajo. Igor Garafuli va a estar con nosotros 1 hora y media aquí en el foro de Canal 10. Con él vamos a hablar sobre los acuerdos surgidos en este diálogo político y qué rumbo tomarán ahora que ha finalizado por el momento el diálogo político, aunque algunos dicen, bueno, el diálogo tiene que continuar. Pero antes, Igor, que profundicemos sobre lo que ha pasado en el diálogo político, hacemos contacto hasta el norte del país, ya que Fusina ha puesto en práctica ya la operación Navidad Segura, más aún porque Juan Orlando Hernández anunciaba ayer que a partir del 1 de diciembre comienzan a pagar en el gobierno los aguinaldos a los empleados públicos. Selvin Pineda, ¿qué está pasando hoy en el norte del país? Buenos días. Buenos días, Eres Mejía, invitados del foro Canal 10, así es, ya parte de lo que es esta iniciativa de Navidad Segura, ya los miembros militares se han diseminado, ya los agentes policiales también lo están haciendo, pero me encuentro con el subcomisionado Jorge Rodríguez Montoya, que nos dará mayores detalles de esta operación de seguridad Navidad Segura acá en la zona norte de nuestro país. Buenos días. Muy buenos días. En el marco de la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina, la Policía Nacional, con el acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público y a las demás unidades de investigación e inteligencia, estamos dando por inicio ya las operaciones en el marco de lo que es
en este lema de la Navidad, Navidad Catracha y fin de año, respecta directamente todas las operaciones que se mantendrán antes, durante y después de estas festividades de Navidad, complementando directamente la combinación de todos los cuerpos de seguridad e investigación e inteligencia policial, como lo vuelvo a repetir, para poder brindarle la seguridad que tanto necesita nuestra población. La población está ávida de seguridad y por lo tanto estamos mancomunando los esfuerzos para que de una u otra manera evitar todo aquello que sea ilícito y que sea negativo para cada uno de la población honrada de nuestro país. Sin duda un mandato del presidente Juan Orlando Hernández, que daba declaraciones referente que tiene que haber mucha seguridad como se ha venido haciendo. Correcto, lo más importante aquí es prevalecer en ese contexto la seguridad implementada por parte de todos los cuerpos de seguridad para que de una u otra manera, como lo vuelvo a repetir, se eviten y se combata directamente lo que en su momento provoque situaciones de peligro a la población en general, y en este caso pues todas aquellas personas que de una u otra manera van a salir de nuestra ciudad porque en estas festividades también visitan a sus familiares en lo que respecta directamente fuera de la ciudad de San Pedro Sula. Hablando de la parte céntrica de San Pedro Sula, ¿dónde se va a hacer énfasis? Bueno, se van a hacer énfasis en aquellos lugares donde particularmente se aglomera y llega nuestra población hondureña. Recordemos que en esta zona de San Pedro Sula, tanto como los mercados, centros comerciales, agencias bancarias y todos aquellos lugares en donde particularmente harán sus compras de Navidad y que de momento se mantienen directamente como aquellos lugares como plazas comerciales, centros comerciales y lo que radica directamente en terminales de buses también. ¿Algo que desee agregar más su comisionado referente a lo que es esta Navidad Segura Catracha? Bueno, lo más importante aquí es hacerles un llamado muy importante a la población, que en cualquier situación que ocurra en su barrio o colonia o cuando se disponga a realizar este tipo de compras, lo haga con sumo cuidado, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, y cuando vea y sea testigo de un hecho delictivo, no dude en llamar, utilizar la plataforma del Sistema Nacional de Emergencia 911 para que debido a eso haya una denuncia y posteriormente haya una respuesta positiva por los cuerpos de seguridad. Gracias al subcomisionado Jorge Rodríguez, portavoz para la zona norte de la Policía Nacional, hablándonos de esta operación Navidad Segura Catracha, que por cierto ya los militares y los policías han roto lo que son las filas y se están diseminando ya a los centros comerciales, a las áreas de los bancos para dar seguridad, Eric Mejía, en estas antes, como lo decía el subcomisionado, y después en estas festividades navideñas. Así que con este contacto desde el Parque Central, Eric Mejía junto con mi compañero Roberto Cárdenas, regresamos con usted a Tegucigalpa. Buenos días. Gracias, Selvin Pineda. También en breve vamos a hacer un contacto con Nelson Flores sobre la operación Arquímedes que está implementando a esta hora la agencia técnica ATIC del Ministerio Público, porque hoy los operadores de seguridad van en contra de aquellos laboratorios que le están vendiendo medicamento falso al Estado. Esto es muy delicado y hoy el Ministerio Público está poniendo en marcha la operación Arquímedes en contra de los laboratorios médicos que le están vendiendo, valga el juego de palabra, medicamentos de mala calidad al Estado, y que el Estado lógicamente lo distribuye en los hospitales y centros de salud. Pues hoy el Ministerio Público está echando mano, va en contra de esos laboratorios, ya era tiempo, porque ¿quiénes van a los hospitales públicos? Los hondureños de bajos recursos. Están jugando con la salud del pueblo hondureño. Qué bien por el Ministerio Público, qué bien por el fiscal general Oscar Chinchilla. Diálogo político. Igor Garafulik, ¿finalizó el diálogo político? Finalizó una etapa, porque así como dice tu pregunta, Eric, ¿hacia dónde van estos acuerdos? Ahora van rumbo al Congreso, porque yo siempre fui de la idea que una cosa era llegar a consensos, pero esos tenían que traducirse en un cambio real, y solamente cuando esos acuerdos se transforman en una ley es que la gente empieza a ver los beneficios de lo que se acordó. Entonces, si tú me preguntas en este minuto cuál es el estado de esos 100 acuerdos a los que se llegó la semana pasada, después de un largo trabajo, esos van rumbo al Congreso, y yo espero que ahora, así como se los hemos presentado de buena fe, respetuosamente a los parlamentarios, ellos
realice los cambios que necesita el país. A ver, Igor, tenemos hora 45 minutos para hablar con su persona. Usted es el embajador, usted es el representante de Naciones Unidas ante el pueblo y gobierno de Honduras. Pero usted conoce muy bien el contexto latinoamericano en materia política y en materia electoral. Es una persona con amplio conocimiento. En las últimas horas ha presentado una propuesta de ley el presidente del Congreso, en el Congreso Móvil de Choluteca, para que los pastores evangélicos y los ministros de fe puedan participar en cargos de elección popular. En Honduras eso está prohibido todavía por la Constitución de la República. Entonces quiero que hablemos sobre una diversidad de temas, porque queremos aprovechar hoy la visita de Igor Garafulli, para que Igor Garafulli me comente lo que pasa en Chile y en buena parte de Sudamérica al respecto. Le voy a colocar en pantalla lo que decía en su momento cuando presentaba la propuesta el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional. También quiero introducir un proyecto de ley encaminado a hacer una reforma constitucional del artículo 77 de la Carta Magna, encaminado a suprimir el inciso, párrafo 2 del artículo 77, que reza así: los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer ninguna forma de propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas del pueblo. Al eliminar este párrafo, dejaríamos libre el espacio para que cualquier ciudadano, independientemente de la religión que profese, pueda participar en política. Pero necesitamos también hombres de Dios en política, esa es mi percepción particular, así que lo pongo a consideración de la Cámara. Igor Garafulli, ¿pueden participar los pastores, los ministros de fe en política en Chile? No pueden. ¿No pueden participar? Porque nosotros tenemos una concepción de hace muchos años en Chile de un Estado laico. Entonces eso significa separación de los poderes que tiene la Iglesia sobre los que tiene el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo escuché con mucha atención lo que planteaba el presidente Oliva y siempre mi primera reacción es: me gustaría saber cómo lo van a tomar los propios hondureños, porque yo llevo acá pocos meses, entonces no sería respetuoso de mi parte decir, mira, esto sí o no, porque todos los temas políticos tienen que ver con las culturas de los países, donde son más aceptadas ciertas prácticas o no. Entonces, mira, lo mismo que tuve preguntas respecto a participación de pastores en la vida pública, mira, todos los temas del diálogo político, todos, segunda vuelta, existe en otros países, ustedes no la tienen. El hecho de que un presidente aspirar a reelegirse, existe en otros países, ustedes no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que algo tiene que haber habido, ¿no es cierto?, para que esas cosas lleguen a estar en su Constitución. Entonces, ahí es donde yo te digo que hay que ser súper serio y respetuoso. A mí la discusión que quiero escuchar y estoy esperando ver es, en su minuto, cuando eso se escribió, ¿cuáles eran los argumentos en ese minuto? Porque si llegó a estar en la Constitución, y si hoy el presidente Oliva dice hay que modificarlo, yo, Igor extranjero, quiero saber en su minuto cuando eso se dijo, ¿por qué fue? Y ver también cómo reaccionan los distintos actores. Solamente comparto con usted, Igor Garafulli, embajador de la ONU en Honduras, breve historia. Desde 1894, el Estado hondureño, similar a Chile, es laico también. Desde 1894. Y fueron reformas impulsadas desde mediados de 1800 por el general Francisco Morazán. Correcto. Pero nuestra sociedad es una sociedad conservadora, distinto al panorama en Costa Rica. El Estado en Costa Rica es confesional. Por eso fue que en el pasado proceso electoral un pastor evangélico estuvo a punto de ganar la presidencia de la República en Costa Rica, porque en Costa Rica la Constitución establece un Estado convencional, no un Estado laico. Vamos a ver si mi compañero Nelson Bustillo me puede colocar en pantalla esta breve declaración que nos diera también el pastor Alberto Solórzano. El pastor Alberto Solórzano, porque
los pastores están recibiendo con beneplácito esta propuesta del presidente del Congreso Nacional. Bueno, agradecer al presidente del Congreso. Este es un tema que no es nuevo, es un tema que ya se había abordado antes y ahora se está retomando. Nos parece que como ciudadanos tenemos un derecho todos de poder participar en aspectos de carácter político. Hace un tiempo atrás pastores lo hicieron y se les inhibió de eso. A nosotros los pastores se nos pide el voto, pero no se puede votar por nosotros si queremos accesar a ese tipo de posición. Particularmente yo no tengo ningún tipo de aspiración, pero creo que sí hay gente buena que debe de permitírsele llegar a espacios para generarle bien al país. ¿Qué esperan de la clase política representada en el Congreso? Porque hasta el momento ha sido una propuesta introducida al Parlamento. Que la aprueben, que reflexionen. Yo creo que los partidos mismos se podrían ver nutridos con gente que viene y que puede ser parte de la fila de esos partidos, puede participar y puede ayudar. Yo creo que acá en el país se necesita el concurso de la gente que quiera hacerle bien al país. Han inhibido a través de este tipo de artículo de la Constitución a las personas que, insisto, estamos bajo el derecho de elegir y ser elegidos. Entonces, de ser posible, si eso se puede, yo creo que mandaría un buen mensaje. Pastor, si bien nos aclaró que usted no tiene pretensiones, pero sabe de colegas suyos que tienen aspiraciones. Claro que sí, esto no es nuevo. Mario Tomás Barahona hace tiempo se postuló para esto, y hay otros y se les prohibió, sencillamente se les prohibió y se les pidió renunciar. A nadie se le pide renunciar de una posición si tiene aspiraciones de carácter política, solo a la gente que es religiosa. ¿Qué otros líderes hay? No, yo no quisiera mencionar nombres, que sean ellos los que en su momento, cuando estas cosas y estas condiciones estén creadas, pues salgan a la palestra pública y puedan ellos particularmente mencionar sus aspiraciones. Lo manifestado por el pastor Alberto Solorzo. Vamos a ver, por su expertise, Igor Garfulik. Aquí me envió un mensajito un amigo televidente que le expliquemos cuál es la diferencia entre un Estado laico y un Estado confesional establecido en la Constitución de la República de cada país. Claro, no, mira, tú mismo hiciste alusión al general Francisco Morazán. Cada uno de nuestros países tiene sus líderes. En Argentina está el general San Martín, en Chile está el general Bernardo O'Higgins. Por lo tanto, yo siempre me he sentido muy cómodo al ver y constatar cómo nuestros países fueron viviendo una historia muy parecida. Entonces, ¿qué pasa? Que para esto, y lo que voy a decir ahora, no sé cómo se llama el televidente que te llama. No, me pide que no lo identifique. Ah, sí. Ok, no, mira, simplemente para decirle que hay que hacer un poco más de historia, y la historia dice que hubo al comienzo de la colonia nuestra, de todos nuestros países en América Latina, un poder que venía de los que nos colonizaban, los españoles, y ahí existía una unidad de mando entre iglesia y reyes, y por lo mismo allá es donde se confundía el poder religioso con el poder real, y eso se traslada a nuestros países que éramos colonias. Entonces, una serie de reformas dicen relación con que si tú no eras, por ejemplo, católico en Chile, no tenías acceso a que enterraran tu cuerpo cuando tú morías en un cementerio, porque los cementerios eran católicos, eran regidos por las iglesias. Entonces, si tú no profesabas esa religión, no tenías derecho a que te enterraran en un cementerio. Es decir, se metían cosas que ahora, en 2018, si uno empieza a preguntarse, oiga, momentito, yo me muero, no me van a enterrar si no tengo una determinada religión. Bueno, esas cosas sucedían hace 100 años atrás, y por ende, hace 100 años atrás, avanzaron las fuerzas y dijeron, vamos a separar y vamos a tener que el Estado no tenga que regirse por valores religiosos, sino que cada uno tenga su fe, pero que no esté obligado. El Estado tiene que atender al musulmán, al católico, al evangélico. Y eso es lo que está en la base de separar la iglesia, lo confesional, de lo estatal, de lo público. Los evangélicos en Honduras han recibido con beneplácito esta propuesta de parte del presidente del Congreso Nacional. No así los sacerdotes. Los sacerdotes en Honduras están dejando claro que a ellos la Iglesia Católica ya les prohíbe participar en cargos de elección popular. Le pido a mi compañero Nelson Bustillo que me coloque la declaración del padre Javier Martínez.
Ok, en breve vamos a preparar esta declaración del padre Javier Martínez. ¿Quiénes participan más o hacen manifestaciones políticas en Chile? ¿Los sacerdotes en las misas o los pastores en sus iglesias? Mira, no sé si entre los que profesan el credo evangélico o católico en Chile, por lo menos, y siempre yo te hablo de lo que conozco, ellos siempre tienen ellos saben muy bien en el país en el que están viviendo, interactúan con la gente más humilde y por lo mismo siempre tienen una opinión política. Ahora, es muy cierto lo que tú dices, ahora que me recuerdas, en la Iglesia Católica es la que les dijo, no los quiero ver compitiendo, no los quiero ver candidatos ni a alcaldes ni a diputados, porque ese no es nuestro terreno. Eso fue lo que le dijo la Iglesia Católica a sus propios curas en Chile. Vamos a ver si ya tenemos la declaración del padre Javier Martínez, quien ha dejado claro que en Honduras, como en cualquier parte del mundo, los sacerdotes tienen prohibido participar en política. Yo le consulto a Igor Garafólic, al participar sacerdotes y pastores en política, ¿esto conlleva un posible descrédito del sector evangélico y del sector católico, tomando en cuenta de que en países como Honduras, que son bastante conservadores, estas iglesias tienen una alta credibilidad? Es que, nuevamente, Eric, una sociedad tiene la constitución que se asigna de acuerdo a su cultura, tiene las leyes que en algún minuto su sociedad estuvo en un consenso de tener. ¿Hacia dónde voy con esta respuesta? Que no existe, y en eso soy súper claro, una persona que es un pastor o un cura, no lo es durante 5 horas al día y otras 5 horas no lo es. Él no se puede sacar su identidad las horas que estaría, por ejemplo, en el Congreso. Él tendría que tener, porque así es el ser humano, el que es pastor, el que es cura, lo es las 24 horas del día durante toda la semana. Por ende, es una ficción, no existe que un pastor o un cura pueda llegar a la al Congreso y durante ese tiempo abstenerte de lo que son sus creencias. Por el contrario, lo bonito y lo bueno, si se toma esa decisión, es que ellos van a llevar esa mirada, van a llevar esa perspectiva. Pero ¿cuál es el punto? Que las leyes que salen de un Congreso son de aplicación a todo el país. Y en todo el país conviven musulmanes, católicos, evangélicos, y siempre tiene que ser mirado una ley como una de aplicación general. Entonces se va a producir ese punto, pero te insisto, es la sociedad hondureña la que tiene que decidir si quiere tener legisladores que sean tan profundamente con convicciones como de hecho que consagran su vida a ser pastores y a ser curas. Esta propuesta de participación de los pastores y de los ministros de la fe en política llega en momentos cuando ha finalizado el diálogo político y también es presentada por el presidente del Congreso Nacional, el hombre que maneja la agenda en el Parlamento hondureño. ¿Hasta dónde llegarán los acuerdos del diálogo político? Yo le pregunto a Igor Garafólic, tengo 5 minutos para hacer la primera pausa comercial. ¿A qué acuerdos se llegaron en materia de reforma electoral en el diálogo político las partes, Partido Nacional, Gobierno, Salvador Narrala y el Partido Liberal? Mira, el tema electoral fue uno que desde un principio ha tenido la siguiente característica. La urgencia de realizar esas reformas tiene que ver con los tiempos que se da el propio Congreso para que esas reformas estén vigentes cuando sea la próxima elección. Entonces, si tú me preguntas a mí, de las 4 mesas del diálogo político, la mesa que tenía un calendario prefijado antes que se sentaran los hondureños a conversar, era esta. Entonces, ¿cuáles son los temas electorales? ¿Y a qué se llega a consenso? Se llega al consenso de que tú no puedes volver a enfrentar unas elecciones con el mismo Tribunal Supremo Electoral y con el mismo Registro Nacional de las Personas. Y esto, Eric, te lo dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral y te lo dice Rolando Catán, que está ahora a cargo del Registro Nacional de las Personas. No me lo dicen a mí. Fueron a esta mesa de diálogo, expusieron en 2 de ellas y el consenso de los expertos es que uno tiene que separar. Una cosa es decir,
va a tener todos los partidos acceso ahí, la discusión que la gente ya sabe y yo creo que ya está aburrida de conocer. ¿Será que el Partido Libre va a tener un puesto en el Tribunal Supremo? ¿Ya tuvo un puesto en el Registro Nacional de las Personas? Ok, yo no lo minimizo, entiendo de política, finalmente en el registro hay alguien del Partido Liberal, alguien del Partido Nacional y alguien del Partido Libre. Ok, pero ¿cuál es el punto, Eric? Que eso no te soluciona la debilidad que tiene el Registro Nacional de las Personas. Entonces, esa es una de 27 recomendaciones que son las que yo tengo aquí y en las que trabajaron para mejorar ese Registro Nacional de las Personas. Entonces, así como tenemos poco tiempo, yo fijo una sola idea. Muy importante que en el Congreso hayan votado 115 diputados, que existan ahí 3 nuevos miembros de esa Junta Interventora, que se haya incorporado el Partido Libre, todo muy bonito. El punto es que el registro necesita modernización, porque si no el mismo registro es el que va a estar, de ahí sale, Eric, el censo, el padrón electoral, la base de cuando aquí se critica, oye, mire, es que ahí están votando gente que está muerta, pues. Eso, borrar eso, no se hace de un día para otro. ¿Por qué? Porque hay que verificar identidades, hay que tener partidas de registro. Y todo eso, cuando yo te digo las recomendaciones que se hicieron, tienen que ver con que, número uno, si se necesita una máquina de seguridad biométrica que tenga los más altos estándares para que la nueva tarjeta de identidad sea segura. Pero Eric, ¿cómo obtienes esa tarjeta si no tienes una partida del registro civil que sea confiable? Si hay dudas sobre la partida del registro civil, por muy bonito y moderno que sea la tarjeta de identidad, va a tener la misma falta de credibilidad. Entonces, dentro de las propuestas del diálogo está recomendaciones dirigidas con nombre. O sea, mira, para la tarjeta de identidad hay que hacer 16 mejoras. Y eso es el mérito de este diálogo político y yo te lo agradezco tanto, Eric, porque muchas veces lo que se ve a la salida de nuestras reuniones es que un dirigente de Salvador Nasralla dice una cosa, el del Partido Nacional dice otra, y la gente con qué idea se queda. Mira, pues estuvieron ahí 6 horas, ¿y para qué? ¿Para salir a pelear? Entonces, Eric, aquí termino. Adentro de esa reunión, cuando han durado 6 horas, es porque de verdad hay gente que sabe, bien inspirada, y que lo que tiene es, por ejemplo, para el Registro Nacional de las Personas, para la tarjeta de identidad, 16 recomendaciones para que paso a paso se pueda tener un mejor censo electoral, una mejor tarjeta y una mejor y segura futura elección. Excelente, Igor Garafolic ya nos ha dicho, son 100 acuerdos. De estos 100 acuerdos hay 27 en materia de reformas electorales. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, Igor Garafolic, representante de la ONU en Honduras, nos va a detallar cuáles fueron estos acuerdos, particularmente los de reforma electoral. A ver, yo lo que quiero es el banco en mi casa, pagar la cuota del colegio, pagar el cable. No, mejor no. Sí, el cable. Ah, y que sea fácil y rápido, para disfrutar el tiempo haciendo lo que me gusta. Banco Atlántida está donde tú estás. Realiza tus transacciones a través de Atlántida Móvil. Seguimos creciendo. Ahora son más de 350 operaciones. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pero desde la casa. Tu banco está donde tú quieras. Descarga Atlántida Móvil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. A ver, yo lo que quiero es el banco en mi casa, pagar la cuota del colegio, pagar el cable. No, mejor no. Sí, el cable. Ah, y que sea fácil y rápido, para disfrutar el tiempo haciendo lo que me gusta. Banco Atlántida está donde tú estás. Realiza tus transacciones a través de Atlántida Móvil. Seguimos creciendo. Ahora son más de 350 operaciones. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pero desde la casa. ¿Quieres ganar 30,000 empiras? ¡Fácil! Con nuestra lotería fiscal, tus facturas te dan fortuna. Reclama 5 facturas de diferentes establecimientos. Colócalas en un sobre con tus datos personales y deposítalos en los buzones autorizados por el SAR. Y recuerda, tus facturas te dan fortuna. La lotería fiscal, la que te hace ganar.
Contribuyente, la amnistía municipal está en vigencia. Ponte al día con tus pagos atrasados sin multas y recargos. Al realizar tus pagos estás contribuyendo en la ejecución de obras como dragado de ríos, tren de aseo, guarderías y clínicas municipales, restauración de parques, infraestructura, orden vial, bacheo y pavimentación, techos, suelos dignos, señalización de calles y mucho más. Tus impuestos son obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¿Qué es natural en la vida? Hay quienes viven el deporte extremo para sentirse libres. Otros son libres haciendo lo que les apasiona. Existen quienes toman jugo Sula desde su empaque y existen quienes prefieren hacerlo desde un vaso. Para nosotros, natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Sula. La vida se toma así, natural. Jugos de naranja Sula, naturalmente cheque. Sula, pura confianza. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le consultamos hoy en Canal 10, ¿está usted de acuerdo con la propuesta del presidente del Congreso Nacional que se permita a los pastores y ministros religiosos optar a cargos de elección? Si cree que sí, vota por la A; si cree que no, vota por la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. El 50% está votando por la opción A, que es el sí. Un 50% vota por la B, que es el no. Le había solicitado a mi compañero en el Máster Producción, Nelson Bustillo, que me colocara la entrevista de Reinaldo Sánchez. Pero antes le solicito, para indexar la pregunta de la teleopinión, lo que ha dicho el padre Javier Martínez. El padre Javier Martínez respecto a la posición de la Iglesia Católica ante esta propuesta que ha hecho el presidente del Congreso Nacional. Escuchamos entonces al padre Javier Martínez. ¿Qué opina la Iglesia Católica sobre esta propuesta de reforma constitucional para que los pastores y ministros de la fe participen en cargos de elección popular? Primero, recordar que el ser humano, la persona, es un hombre integral y que todas sus dimensiones son importantes. Sin embargo, en el caso de la Iglesia Católica, un sacerdote no puede participar directamente en política porque es un ministro dedicado totalmente al servicio del Evangelio y debe anunciar el Evangelio y proclamar la justicia y el derecho, y el anuncio del reino no es por proselitismo, porque ya participar directamente en política implicaría entrar en una actividad de proselitismo directamente, cosa que la Iglesia no se basa en el anuncio del Evangelio a través del proselitismo, sino a través del anuncio de la verdad. Es decir, si un líder religioso católico tiene aspiraciones de participar y se lo permite la ley, tiene que dejar de ser líder religioso. Así es, nosotros tenemos un código de derecho canónico y eso nos sujeta a la autoridad eclesiástica. En el caso de Honduras, cada obispo tiene esa autoridad sobre sus ministros, sacerdotes, y en primera instancia no podemos directamente participar. Si un ministro sacerdote desea participar directamente de política, no puede seguir sirviendo como sacerdote porque debe mantener esa integralidad y sobre todo esa objetividad en el anuncio del Evangelio, que es el objetivo principal de todo sacerdote, poder anunciar el Evangelio. Lógicamente, anunciar el Evangelio también implica manifestar en el ámbito político, pero no puede politizarse, que es un aspecto bien importante dentro para nosotros en el ministerio sacerdotal. Era lo que decía el padre Javier Martínez sobre este tema, esta propuesta que ha hecho el titular del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva. Igor Garafulic, ¿hubo acuerdo sobre el tema de la consulta para la reelección presidencial? No lo hubo, y este día lunes va a existir una reunión en la que van a analizar con todos los insumos que le preparó
prepararon los expertos a los jefes de delegación para que tu teleaudiencia tenga bien claro de lo que estamos hablando. Yo siempre dije, nuestro diálogo es uno que no era un diálogo para hacerle el quite y no tocar los temas polémicos. Claramente, Eric, en Honduras el tema de la reelección es uno que tiene opiniones encontradas, es un tema polémico. Entonces había que buscarle una solución, pero una solución de fondo. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que expertos constitucionales participaron en varias sesiones en el Museo Chiminique. Ellos analizaron qué tipo de preguntas se puede hacer, qué tipo de pregunta debe hacerse como complemento a la primera. Entonces, ahí la gente en sus casas lo que le interesa es saber una cosa directa. Mira, yo tengo aquí, el acuerdo dice, la pregunta, ¿está usted de acuerdo en que exista reelección en Honduras? Mira qué simple, ¿está usted de acuerdo en que exista reelección en Honduras? ¿Sí o no? Si tú después contestas que sí estás de acuerdo, se te pregunta, ¿la elección usted la prefiere alterna o continua? Alterna, ¿qué significa? Que tienes que dejar pasar un periodo para volver a postular a la presidencia. Continua es como es en Estados Unidos, que tú estás 4 años, te reeliges y puedes estar 4 años más. Entonces haces esas dos preguntas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está trabado esto? ¿Por qué aquí yo muestro y tengo 46 acuerdos en materia electoral y me encantaría tener 47 para mostrarle al pueblo hondureño? El número 47 es que hubiese acuerdo en esa pregunta, en hacer esa consulta al pueblo. ¿Qué es lo que falta, Eric, para que la gente lo sepa y también los dirigentes políticos? Que nos digan en qué fecha se hace esa consulta. Porque el Partido Nacional y el gobierno, en un principio, eran partidarios de que esa consulta al pueblo se hiciera a fines del 2021, que es con la próxima elección general. El equipo de Salvador Nasralla le decía no, y el equipo de los liberales, queremos que esa consulta al pueblo se haga antes, que se haga el próximo año, el 2019. Entonces, Eric, lo primero que hay que hacer es, uno tiene que definir cuáles son los problemas que tiene. ¿Está claro si hay reelección o no? Se hace una pregunta. Segundo, tiene que haber un reglamento que acompañe esa pregunta, porque después hay que arreglar la Constitución. Pero sobre todo, y ese es el nudo que tenemos que tratar de que los dirigentes hondureños resuelvan este lunes en la oficina de la ONU, es en qué fecha hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se le dice a los liberales y a Salvador Nasralla? No Naciones Unidas, lo que le dicen los expertos. ¿Cómo quieres hacer ese plebiscito ahora, el 2019, en junio, si no has cambiado el Registro Nacional de las Personas, si no has cambiado el Tribunal Supremo Electoral? No hay forma de que a junio del próximo año exista una nueva tarjeta de identidad, que exista un nuevo Tribunal Supremo Electoral. No va a estar. Entonces, liberales y equipo de Salvador Nasralla no pueden decir que la elección se haga en junio del próximo año, por algo físico. O sea, ellos mismos políticamente te han dicho, con esas condiciones, con el mismo tribunal y el mismo registro, no vamos a elecciones. Y perdona, Eric, último minuto. ¿Y el gobierno qué es lo que dice? Bueno, gobierno y Partido Nacional, adelantémosla, pero adelantémosla a principios del 2021. Y en este minuto lo que yo leo, y es lo que van a discutir el día lunes, es Partido Nacional y gobierno estarían a favor de que se hagan esta consulta, este plebiscito, en enero del 2021, que en marzo se hagan las primarias y que en noviembre se hacen las elecciones generales. Por ende, han flexibilizado en la mesa de negociación un año lo que era su postura inicial. ¿Por qué? Y ahí eso tú lo tienes que saber porque tu programa lo ven políticos. Si tú haces la consulta de plebiscito antes, ya tienes claro quiénes se pueden presentar a las primarias. Y por ende hay grandes líderes en este país que piensan que ellos pueden reelegirse. Entonces, si en enero de ese 2021 queda claro con esta pregunta, ¿puede haber reelección en Honduras, sí o no? Ya ellos sabrán, cada partido, quiénes se presentan a las primarias
y ahí si hay un expresidente que lo quiere hacer, ya lo va a hacer habiendo el pueblo decidido que se puede hacer. Y finalmente esos llegarán a la elección de noviembre. Yo coincido con la recomendación que han hecho los representantes, los asesores de Naciones Unidas en el tema electoral, de que, y se lo planteaba yo aquí a mis invitados del diálogo político, o sea, no puede ser en junio, porque en junio tomarán poder las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, serán electas en mayo del próximo año, pero también es improcedente esa propuesta del Partido Nacional a que se haga en enero del año 2021, porque la convocatoria a elecciones primarias será en el mes de agosto o septiembre, y los precandidatos a elecciones primarias se inscribirán antes del mes de enero. Entonces, ojo con las fechas ya establecidas en la ley electoral. Absolutamente, Eric, y ahí es donde yo te digo que si los problemas fueran simples, ya estarían resueltos. Si el tema de la reelección fuera algo que es llegar y resolverlo, ya estaría resuelto. No lo es. Por eso es que hay que pensar muy bien si esa fecha no será mejor buscar algún momento en el 2020 en que, por una parte, se ha avanzado en el trabajo del Registro Nacional de las Personas, que está muy bien asesorado. La Unión Europea, a través de su embajador Alessandro Palmero, ha traído una serie de expertos y financiamiento para apoyar ese Registro Nacional de las Personas. Yo te apuesto, Eric, que con ese apoyo de la Unión Europea, el Registro Nacional de las Personas va a estar en condiciones de ser fuerte y moderno, pero eso no va a estar en junio del próximo año. Yo así les recomendaba, incluso yo les decía, denle un compás de espera de 6 meses al nuevo Tribunal Supremo Electoral y al nuevo Registro Nacional de las Personas, porque esta solamente es una junta interventora. Se tiene que elegir a un directorio del Registro Nacional de las Personas, si es que no se reforma la ley orgánica del Registro Nacional de las Personas. Pero vayamos ahora a las preguntas. Vamos. ¿Cuáles son las preguntas que hacen las partes? Partido Nacional y Gobierno, que hay que decirlo, son lo mismo, liberales y Salvador Narrala, que pareciera que también son casi la misma cosa, y también la propuesta que han hecho los asesores de Naciones Unidas, porque he escuchado muy buenos comentarios sobre este dominicano, es el asesor en Javier Cabreja, que asesoró a Naciones Unidas en este diálogo político en temas de reformas electorales. ¿Cuáles fueron las preguntas? Y nuevamente, Eric, yo quiero en cámara decir lo siguiente: estas 100 propuestas no son hechas por Naciones Unidas. Lo que hizo Naciones Unidas fue, como dices tú, trajo a un experto en materia electoral, el señor Cabreja. Él sentó a las 4 delegaciones y dijo: señores, ¿cuáles son los temas que vamos a discutir? Segundo, ¿a quiénes podemos invitar y que son opiniones válidas? Y ahí, Eric, es cuando estuvo el talento de este facilitador, porque él dijo: mira, de estos 20 temas que hay que conversar, vamos agrupándolos, y cuando llegaban a una discrepancia, ellos no seguían, no se detenían porque no lograban acuerdo en un punto, sino que decían: este tema lo vamos a dejar a un lado, y seguían avanzando. Por eso, por esa metodología, que te insisto, no es que Naciones Unidas llegara con un consejo de: mira, usen segunda vuelta, hagan esto en el registro. No, es ¿qué quieren hacer ustedes? Y lo único que hizo Naciones Unidas fue ayudar y apoyar una conversación. Entonces, con esa metodología es que finalmente un facilitador dice: a ver, señores, ¿cómo lo quieren preguntar? Entonces, una propuesta es: ¿está usted de acuerdo en que haya reelección, sí o no? ¿Esa es la propuesta de quién? Gobierno, Partido Nacional, y que incluso el equipo de Salvador Narrala, escúchame, la veía con buenos ojos. Sí, en torno a la pregunta, ojo, no es tanta la diferencia. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que hacer un reconocimiento, y seguro nos está viendo en televisión, el Partido Liberal, lo que ellos dicen es: mire, ¿qué tal esta otra redacción? ¿Está usted de acuerdo en suprimir el artículo tanto de la Constitución que habla de la prohibición de reelegirse? ¿Está usted de acuerdo en suprimir el artículo de la Constitución tanto que prohíbe la reelección? ¿Por qué? Porque para ellos, para los liberales, para los abogados expertos, esa manera es más limpia, porque al consultársele eso al pueblo, de inmediato se suprime tan solo desde la Constitución el artículo, y ya la Constitución es una que permite la reelección.
Entonces, no es que aquí nadie esté porfiando en dos cosas. Todos quieren consultarle al pueblo, eso es bueno. Segundo, los liberales sofisticadamente, con técnica jurídica, dicen, si yo pregunto, ¿está usted dispuesto a suprimir el artículo X que prohíbe en la Constitución la reelección? El efecto es el mismo, se va a poder haber reelección. El punto es que según los liberales con eso queda más limpio y en la Constitución ya no hay que ir después a hacer otro cambio. Entonces, esas dos preguntas están redactadas, pero te insisto, el nudo que hay que desamarrar es políticamente cuándo se hace esa consulta. ¿Se hará, como dices tú, a principios del 2021? ¿Se hará a fines del 2019? ¿Cuál será el momento en que lo único que como Naciones Unidas yo les puedo decir tiene que ser uno en que el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo le den credibilidad, confianza a la gente de lo que ahí se resuelva es indiscutido. Ok, pero yo quiero que Igor Garafulik, vamos a ver si me puede colaborar con el documento, Igor, solamente para ver, solamente para que nuestros amigos televidentes, yo les digo, este es el documento. Este es el documento 100 recomendaciones. Este es el documento con las 100 recomendaciones, son recomendaciones, con las 100 recomendaciones de las partes en el diálogo político. Aquí me decía usted que las partes en conflicto concluyeron en dos preguntas, sobre las cuales no hay acuerdo. Exacto. Sobre las cuales no hay acuerdo. Y por eso no está ahí, porque ese es un cuadro de acuerdos. La pregunta, ¿cuál va a ser? Todavía no está incorporada ahí, porque no es acuerdo. Pero yo quiero que aquí, para mayor transparencia, Igor Garafulik, tomando en cuenta este documento, me le diga a los amigos televidentes cuál fue la pregunta que planteó el Partido Nacional del Gobierno y cuál fue la pregunta que planteó el Partido Liberal con una rala, porque las preguntas que ellos plantean son distintas. Son distintas en su redacción, Eric, pero yo voy a ser muy preciso. No hay que nunca buscar polémicas donde no las hay. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es que, y muchas horas, primero los expertos y después los jefes de delegación, lo que dicen es, mira, a la gente no hay que confundirla. ¿De qué estamos preguntando? Si es válida, si puede haber en Honduras o no una reelección. Entonces preguntemos eso. Así partió la conversación. Bueno, partamos de eso entonces. Entonces, Gobierno y Partido Nacional dicen, hoy ¿está usted de acuerdo con la reelección en Honduras? ¿Sí o no? Mira, fácil, bonito. Y el Partido Liberal lo que dice es, obtengo ese mismo resultado, pero redactándolo de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo en suprimir el artículo, que no me sé el número en este minuto, el artículo XX de la Constitución que prohíbe la reelección? ¿Sí o no? ¿Cómo lo fundamentan los liberales? Que preguntado de esa manera, si el pueblo ya se pronunció, lo único que se hace es cambiar de la Constitución ese artículo, suprimirlo, y ya queda el problema dirimido, queda resuelto. Yo le hacía la pregunta a Igor Garafulik porque en este plató Fernando Anduray me dejó claro cuál era la pregunta que quería el Partido Nacional del Gobierno, que se le preguntara al pueblo hondureño cómo la querían, si alterna o continua. El Partido Nacional no preguntaba, y el gobierno, si querían que el pueblo quería o no reelección. Mira, ¿cambió esa posición? No, Fernando Anduray, y nuevamente lo saludo a través de esto porque asistió a todas las sesiones en el Museo Chiminique, sabe perfectamente todo lo que se dijo, pero quizá en ese minuto cuando ustedes lo discutieron, no quedó claro que esa pregunta que dice Fernando es correcta, pero es la segunda, es la segunda pregunta, porque primero tú le tienes que preguntar al pueblo, ¿quiere reelección o no quiere reelección? Si el pueblo te contesta que sí, tú después le preguntas, ¿es continua o es alterna? Para que los televidentes sepan de lo que estamos hablando. Continua significa que si yo soy presidente 4 años, hago campaña, puedo inmediatamente aspirar a ser presidente. Eso es reelección continua. En Chile, lo que sucede es un sistema de reelección alterna, en que un presidente es presidente, pero no puede aspirar a reelegirse inmediatamente posterior. Tiene que dejar pasar un periodo y al siguiente se puede presentar. Entonces, Anduray tiene lo correcto, pero es la segunda pregunta, porque si no, ¿de qué sirve esa pregunta sin la primera? O sea, que Anduray diga, ¿es continua o es alterna? ¿Y qué pasa si en la pregunta gana el no?
y se dice, el pueblo hondureño contesta, no, no estamos de acuerdo con que exista reelección. ¿Para qué vas a ir a la segunda pregunta? Esa pregunta de la que usted me habla, que es la primera, es la recomendada por este experto en materia electoral, Cabreja, ¿verdad? Es que más que él lo que hace es, díganme ustedes cómo la quieren redactar, y sobre una pizarra, hondureños, no Naciones Unidas, le preguntaba al Partido Nacional, al Partido Liberal, le preguntaba a los equipos de Nasralla y a los invitados, y entre todos ellos redactaban la pregunta. Eso es lo que yo te estoy diciendo, que se ha llegado a esas dos fórmulas. ¿Cuál es la pregunta, Igor? Hoy, ¿está usted de acuerdo en que exista reelección en Honduras? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es una forma de preguntarlo. Partido Liberal lo quiere preguntar de otra manera. ¿Está usted de acuerdo en suprimir el artículo de la Constitución que impide que exista reelección? ¿Sí o no? Entonces, siempre, y tú me conoces, Eric, yo promuevo las cosas positivas. Se me acusa de que yo siempre el vaso lo veo medio lleno. Cuando yo llegué hace 10 meses, aquí se hablaba de que la reelección fuera discutida en un grupo, entre un grupo pequeño, que se regulara, que hubiera algo pequeño para ver el tema de la reelección. Pues bien, han pasado los meses y los mismos hondureños han llegado al consenso de que algo tan delicado como eso hay que preguntárselo al pueblo. Entonces, sea gobierno, sea en el Congreso, sea el Partido Alianza Patriótica, sea el Partido PINU, el acuerdo es pregúntele al pueblo si quiere reelección o no. Primera idea. Segundo, hay que hacer una pregunta. Ahí hay discrepancia en este minuto, cómo se pregunta, pero nadie cuestiona que lo que quieres preguntar es, ¿va a haber reelección o no? Y por último, Eric, el único nudo que hay que desatar es esa pregunta, ¿cuándo se hace? ¿Se hace más cargadito hacia el final de este periodo presidencial o se hace antes? Eso es lo que los dirigentes políticos, no Naciones Unidas, tienen que decidir. Bueno, me parece muy interesante esta explicación que hoy nos ha dado Igor Garfoli, quien ha participado como facilitador en representación de Naciones Unidas en este diálogo político. Yo le quiero presentar a usted, Igor Garfoli, lo que va a ser el Partido Nacional el próximo fin de semana en su gran convención en Gracias Lempira. Allí el Partido Nacional, el Comité Central, va a presentar una propuesta de reforma a sus estatutos para que los presidentes que salgan electos a nivel nacional por la bandera del Partido Nacional de Honduras solo puedan reelegirse por una única vez. Esto lo ha dicho en las últimas horas Reinaldo Sánchez, quien también critica, dice él, lo que denomina candidatitis interna en el Partido Nacional y también en la oposición política. De la convención, a petición del presidente de la República, nuestros estatutos van a ser modificados por la magna convención. Todo aquel ciudadano que haya sido presidente de la República solamente podrá aspirar una sola vez más, así como el sistema democrático de Estados Unidos. Puesto en palabras más, palabras menos, el caso Juan Orlando Hernández ya no tendría ningún espacio dentro del Partido Nacional, más que para ser un expresidente. Creo que es un buen gesto de parte de él pedirle a la magna convención que se haga esa reforma a lo interno, donde sí podemos controlarla, considerando que en el Congreso Nacional no se ha podido lograr la mayoría y el consenso suficiente para poder llevarla a cabo. Esto creo que en gran medida va a terminar con ese fantasma de que Juan Orlando Hernández anda pensando en un siguiente periodo electoral. Lastimosamente estamos en un momento muy atípico en la democracia de Honduras. En otras circunstancias, el primer año de gobierno de un presidente estaría dedicado totalmente a gobernar sin candidaturas prematuras. Hoy, a diferencia, tanto en el Partido Nacional como en los otros partidos políticos hay una candidatitis un poco extraña, una fiebre que les ha pegado, que yo en lo personal creo que no es conveniente ahorita. ¿Por qué? Primero, hay muchas respuestas que darle a la población hondureña en distintos temas. Y a la par de eso, es, digo yo, pecado pensar en un próximo proceso electoral si no hacemos las reformas políticas que la democracia en Honduras demanda, que la clase política en general demanda y sobre todo que permitan que nuestro sistema democrático pueda robustecerse. También yo les decía de que lo que yo pude ver en las preconvenciones, y no es que me contaron, lo pude ver, pude presenciar algunas, recibo reportes de los presidentes departamentales, que el partido está graníticamente unido. Lo vimos en El Paraíso, lo vimos en Choluteca, lo vimos en Valle, lo vimos aquí en FM, lo vemos en San Pedro Sula, lo vamos a ver nuevamente mañana en San Pedro Sula, lo vimos en Olancho, lo vimos en Comayagua, en fin, es lo que yo veo, y yo no puedo decir nada distinto a lo que yo veo. ¿Quedan diferencias en términos de algunas posiciones, algunos temas? ¿En qué partido político no hay? Y los partidos políticos somos parte de la democracia. Claro, debo reconocer yo como presidente del partido que los momentos que hemos pasado en términos como lo que está pasando con